Albert Spaghiari y el golpe del siglo. Albert Spaghiari, nacido en Francia el 14 de diciembre de 1932, fue un veterano de guerra que, lejos de seguir una vida convencional, se convirtió en el cerebro detrás de uno de los robos más impresionantes de la historia. Mientras exploraba la ciudad de Niza, descubrió que las tuberías subterráneas pasaban cerca de la bóveda del Banco Societe Generale. Viendo una oportunidad única, reclutó a un grupo de cómplices y comenzó a excavar un túnel de 8 metros desde las alcantarillas hasta el suelo de la bóveda. El 16 de julio de 1976, después de meses de trabajo, lograron irrumpir en la bóveda y saquearon su interior sin activar las alarmas. El botín obtenido se estimó entre 30 y 100 millones de francos, convirtiéndose en uno de los mayores robos bancarios hasta ese momento. La policía, tras una exhaustiva investigación, logró capturar a los involucrados, incluido Spaghiari. Sin embargo, este tenía un as bajo la manga. Durante su juicio, en un movimiento inesperado, se lanzó por una ventana y logró escapar en una motocicleta que lo esperaba afuera. Nunca fue recapturado. Durante años, su paradero fue un misterio hasta que el 10 de junio de 1989, su cuerpo apareció en la casa de su madre en Francia. Se informó que había muerto a causa de un cáncer de pulmón, pero el destino del botín del robo sigue siendo un enigma. Mamoru Samuragoshi, el falso Beethoven. Mamoru Samuragoshi nació el 21 de septiembre de 1963 en Japón y, desde temprana edad, mostró una gran pasión por la música. A pesar de afirmar que había nacido con sordera, lo que lo convirtió en una especie de prodigio musical, se las ingenió para aprender a tocar el piano y componer de manera autodidacta. Con el tiempo, se convirtió en un renombrado compositor de sinfonías majestuosas y emotivas, ganándose el apodo de El Nuevo Beethoven. Sin embargo, la realidad era muy diferente a la imagen que había construido. Durante 18 años, Takashi Nigaki, un verdadero compositor, había estado escribiendo las piezas en su nombre. La verdad salió a la luz en 2013, cuando una entrevista reveló detalles sospechosos sobre Samuragoshi. En un momento clave, reaccionó al sonido del timbre de su casa antes de que su intérprete de señas pudiera traducirlo, lo que levantó dudas sobre su supuesta sordera. En 2014, ante la presión pública, finalmente confesó que toda su historia era un fraude, no era sordo y no había compuesto las piezas que lo hicieron famoso. Su confesión sacudió al mundo de la música y marcó el fin de su carrera. Hansa Mendeyadi, el hacker sonriente. Hansa Mendeyadi, un enigmático hacker nacido en Argelia entre 1988 y 1989, se convirtió en uno de los ciberdelincuentes más buscados por la Interpol y el FBI. Su delito fue nada menos que la malversación de $1.000 millones de 217 instituciones financieras en Estados Unidos y Europa. Utilizando un virus informático llamado Spira Bonnet, infectó más de 60 millones de computadoras en todo el mundo. Este software malicioso tenía la capacidad de robar credenciales bancarias y desviar fondos sin ser detectado. Mendeyadi perfeccionó su técnica al punto de operar durante años sin dejar rastros evidentes de su identidad. Sin embargo, su suerte cambió el 7 de enero de 2013, cuando fue capturado en un aeropuerto. Lo que llamó la atención del público fue su comportamiento durante el juicio, en todo momento mantuvo una sonrisa enigmática, como si estuviera disfrutando del proceso judicial. Finalmente, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 15 años de prisión y 3 años de libertad condicional. J. McMahon y el rascacielos en miniatura. J. McMahon, un ingeniero estructural y empresario de la industria petrolera, ideó uno de los fraudes inmobiliarios más extraños de la historia en la década de 1920. Anunció un ambicioso proyecto, la construcción de un rascacielos en Wichita Falls, Texas. Con la promesa de una estructura imponente, convenció a inversionistas de aportar $200,000 para financiar la obra. Sin embargo, cuando el edificio fue terminado, la comunidad quedó atónita al descubrir que, en lugar de una gran torre que alcanzara el cielo, se había construido una estructura de apenas 3 pisos. La clave del engaño estaba en los contratos, donde se especificaba que la construcción tendría 480 pulgadas en lugar de 480 pies. Los inversionistas llevaron a McMahon a los tribunales, pero la demanda no prosperó.
Legalmente, había cumplido con lo estipulado en los contratos. Así, logró salirse con la suya y el pequeño rascacielos sigue en pie como una curiosidad arquitectónica en Texas. Bernard Madoff, el arquitecto del mayor fraude financiero. Bernard Madoff, nacido en 1938, se convirtió en uno de los estafadores más famosos de la historia al crear el esquema Ponzi más grande jamás visto. En 1960, fundó su propia firma financiera, atrayendo a miles de inversionistas con la promesa de rendimientos extraordinarios. En realidad, no invertía el dinero de sus clientes. En su lugar, utilizaba los fondos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, creando la ilusión de un negocio rentable. Durante años, su esquema funcionó sin levantar sospechas, acumulando una fortuna de miles de millones de dólares. Sin embargo, en 2008, la crisis financiera desató una ola de retiros masivos y su fraude quedó al descubierto. Fue arrestado el 11 de diciembre de ese año y, en el juicio, se declaró culpable de 11 delitos financieros. Su condena fue ejemplar, 150 años de prisión. Madoff pasó sus últimos años en una prisión federal en Carolina del Norte, donde falleció el 14 de abril de 2021 a los 82 años. Su estafa dejó a miles de inversionistas en la ruina y sigue siendo uno de los casos más infames de la historia financiera. Andrew Cunanan, el asesino de Versace. Andrew Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en Estados Unidos. Desde temprana edad, demostró una personalidad narcisista, manipuladora y obsesionada con el lujo y la riqueza. Criado en un ambiente de apariencias, su inteligencia le permitió acceder a círculos de alta sociedad, donde se relacionó con hombres adinerados a quienes seducía y manipulaba para obtener beneficios económicos. Sin embargo, su comportamiento se tornó cada vez más inestable y peligroso. En 1997, desató una ola de violencia que culminó con el asesinato de 5 personas en distintas ciudades de Estados Unidos. Entre sus víctimas se encontraba el renombrado diseñador de moda Gianni Versace, a quien disparó en la puerta de su mansión en Miami Beach el 15 de julio de 1997. La noticia conmocionó al mundo y desató una cacería policial sin precedentes. 8 días después del asesinato de Versace, Cunanan fue encontrado muerto en una casa flotante en Miami. Se había disparado en la cabeza, evitando así ser capturado por las autoridades. Rodney Alcalá, el asesino del programa de citas. Rodney James Alcalá nació el 23 de agosto de 1943 en Texas, pero su nombre se hizo tristemente célebre en la década de 1970 por sus crímenes en serie. Era un hombre carismático y con un coeficiente intelectual excepcional, lo que le permitió engañar y manipular a sus víctimas con facilidad. Entre 1977 y 1979, Alcalá asesinó al menos a 5 mujeres en California, aunque se sospecha que sus víctimas superan las 100. Su modus operandi consistía en atraer a mujeres jóvenes con la promesa de tomarles fotografías, para luego abusar de ellas y asesinarlas. Lo más inquietante de su historia es que, en 1978, en pleno apogeo de sus crímenes, participó en el famoso programa de televisión de Dating Game, el juego de las citas. A pesar de haber ganado la competencia y obtener una cita con una de las concursantes, la mujer lo rechazó, pues lo encontró demasiado inquietante. Alcalá fue arrestado en 1979 y sentenciado a muerte. Sin embargo, debido a las múltiples apelaciones y nuevos descubrimientos sobre sus crímenes, su condena se prolongó por décadas. Finalmente, murió en prisión el 24 de julio de 2021 a los 77 años. Nathan Leopold y Richard Loeb, el crimen de los genios. Nathan Leopold y Richard Loeb fueron 2 jóvenes prodigios de Chicago que, cegados por su arrogancia intelectual, intentaron cometer el crimen perfecto. Leopold, nacido en 1904, tenía un coeficiente intelectual de 200 y hablaba varios idiomas desde niño. Loeb, por su parte, fue el estudiante más joven en graduarse de la Universidad de Michigan. Ambos compartían la idea de que su inteligencia los colocaba por encima de la ley, por lo que en 1924 planearon y ejecutaron el secuestro y asesinato de Bobby Franks, un niño de 14 años. Creyeron que su meticuloso plan les permitiría eludir la justicia, pero un pequeño error los delató. En la escena del crimen,
la policía encontró unos lentes con una montura muy particular que pertenecían a Leopold. Tras su captura, Loeb confesó primero, y ambos fueron condenados a cadena perpetua. En prisión, Loeb fue asesinado en 1936, mientras que Leopold logró obtener la libertad condicional en 1958. Se casó, estudió un máster y llevó una vida reformada hasta su muerte en 1971. Charlene Williams y los crímenes junto a su esposo. Charlene Williams, nacida el 10 de octubre de 1956 en California, parecía tener una vida prometedora. Su inteligencia excepcional, coeficiente de 150, le permitió destacarse en la escuela, pero su vida dio un giro oscuro cuando conoció a Gerald Gallego en 1977. Gallego, un hombre violento y manipulador, la convirtió en su cómplice en una serie de crímenes atroces. Entre 1978 y 1980, la pareja secuestró, abusó y asesinó a 10 jóvenes en distintos lugares de Estados Unidos. Charlene era quien atraía a las víctimas, llevándolas a la trampa donde Gallego las torturaba antes de acabar con sus vidas. En 1980, fueron arrestados. Charlene, para evitar la pena de muerte, testificó contra su esposo y recibió una sentencia de solo 16 años. Mientras estuvo en prisión, estudió psicología y literatura islandesa. Recuperó su libertad en 1997. Gallego, por su parte, fue condenado a muerte, pero murió en prisión antes de ser ejecutado. Gerald Blanchard, el maestro del robo tecnológico. Gerald Blanchard nació en 1972 en Winnipeg, Canadá, y desde joven mostró un talento impresionante para la tecnología y el crimen. Su carrera delictiva se extendió por 3 continentes, utilizando dispositivos electrónicos avanzados para ejecutar sus fraudes y robos. Uno de sus golpes más famosos fue el robo de la estrella de la emperatriz Sisi, una joya de gran valor perteneciente a la corona austriaca. En 1998, Blanchard planeó un intrépido asalto, se lanzó en paracaídas sobre el techo del palacio donde estaba la joya, burló los sistemas de seguridad y reemplazó la joya original con una réplica. Nadie se dio cuenta del robo hasta 2 semanas después. Blanchard fue arrestado en Estados Unidos y enfrentó 16 cargos por fraude y robo, lo que podría haberle costado una condena de más de 160 años. Sin embargo, en Canadá solo fue sentenciado a 8 años de prisión. Sorprendentemente, cumplió solo 2 antes de obtener la libertad condicional. La joya fue recuperada en el sótano de la casa de su abuela y devuelta a Austria. Carl Gugasian, el ladrón de bancos más metódico. Carl Gugasian, nacido en 1947, llevó a cabo más de 50 robos bancarios en un periodo de 30 años, acumulando más de $2 millones en efectivo. Era conocido como el ladrón de bancos de los viernes por la noche, ya que siempre operaba en ese horario, asegurándose de que las entidades estuvieran con la menor cantidad de empleados posible. A diferencia de otros criminales, Gugasian tenía una educación superior, obtuvo un máster en análisis de sistemas y un doctorado en estadística y probabilidad. Usaba su conocimiento para planear cada asalto con una precisión matemática. Preparaba escondites en los bosques donde ocultaba el dinero y utilizaba motocicletas para despistar a las autoridades. En 2002, finalmente fue arrestado. Al cooperar con las autoridades, logró reducir su condena a 17 años. Durante su tiempo en prisión, enseñó matemáticas a otros reclusos. Recuperó su libertad el 5 de mayo de 2017. Tom Horn, el vaquero y asesino a sueldo. Thomas Horn Jr., nacido en 1860, fue un personaje multifacético del Viejo Oeste. Sirvió como explorador militar, detective privado y asesino a sueldo. Su carrera criminal estuvo marcada por su habilidad con las armas y su astucia para evadir la justicia. A lo largo de su vida, trabajó para la agencia Pinkerton, donde se encargó de eliminar a individuos problemáticos para las grandes corporaciones ganaderas. Aunque su número exacto de víctimas es incierto, se le atribuyen al menos 17 asesinatos. En 1902, fue acusado del asesinato de un niño de 14 años en Wyoming. A pesar de las dudas sobre su culpabilidad, fue condenado a la horca y ejecutado el 20 de noviembre de 1903.
Charles Manson, el líder de la secta criminal. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Desde joven tuvo problemas con la ley y pasó gran parte de su juventud en reformatorios y prisiones. En la década de 1960, tras su liberación, se estableció en California y comenzó a reclutar seguidores, formando la secta conocida como la familia Manson. Manson, influenciado por ideas apocalípticas y teorías conspirativas, convenció a sus seguidores de que una guerra racial se avecinaba, a la que llamó Helter Skelter, inspirada en una canción de los Beatles. Para precipitar esta supuesta guerra, ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos brutales. El más infame ocurrió el 9 de agosto de 1969, cuando miembros de su secta irrumpieron en la casa de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses. La masacraron junto con otras 4 personas. Al día siguiente, mataron a un matrimonio en Los Ángeles, siguiendo las órdenes de Manson. El 25 de enero de 1971, Manson fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, aunque él no cometió directamente los crímenes. Pasó el resto de su vida en prisión hasta su muerte el 19 de noviembre de 2017. Su figura se convirtió en un símbolo del terror y la manipulación mental. Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Victor Lustig fue un estafador de clase mundial nacido en 1890 en el Imperio Austrohúngaro. Su maestría en el engaño lo llevó a operar en Europa y Estados Unidos, pero su mayor hazaña fue vender la Torre Eiffel. En 1925, leyó en un periódico que el gobierno francés tenía dificultades financieras para el mantenimiento de la torre. Viendo una oportunidad, falsificó documentos oficiales y reunió a un grupo de comerciantes de metal. Les aseguró que la torre sería desmantelada y que podían comprarla como chatarra. Uno de ellos, creyendo en la oferta, le pagó 70.000 francos. Lustig huyó con el dinero antes de ser descubierto. Meses después, regresó a París y trató de repetir la estafa, pero esta vez el empresario engañado lo denunció. Escapó a Estados Unidos, donde incluso logró engañar al mafioso Al Capone en una inversión falsa. En 1935, finalmente fue arrestado por falsificación de billetes. Antes de su juicio, fingió una enfermedad para escapar, pero fue recapturado y sentenciado a 15 años en la prisión de Alcatraz, donde murió en 1947 por neumonía. D.B. Cooper, el secuestrador que desapareció sin dejar rastro. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper abordó un avión en Portland, Oregón, con destino a Seattle. Una vez en el aire, entregó una nota a una azafata informándole que tenía una bomba y exigió 200,000 pesos en efectivo y 4 paracaídas. Las autoridades cumplieron con sus demandas y, tras liberar a los pasajeros en Seattle, ordenó que el avión despegara nuevamente rumbo a México. Sin embargo, a 3.000 metros de altura, en plena noche y con mal tiempo, Cooper abrió la puerta trasera del avión y saltó con un paracaídas. Nunca fue encontrado. A pesar de una intensa investigación que duró décadas, no hay pruebas de que ocurrió con él. Algunos creen que murió en la caída, mientras que otros sostienen que logró escapar y desaparecer. Su identidad sigue siendo un misterio, y su caso es el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Ted Kaczynski, el Unabomber. Theodore Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago y fue un prodigio desde niño. A los 16 años ingresó a la Universidad de Harvard, donde se destacó en matemáticas y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Michigan. Sin embargo, rechazó la sociedad moderna y se retiró a vivir en una cabaña aislada en Montana. Desde 1978 hasta 1995, llevó a cabo una serie de atentados con bombas caseras, enviándolas por correo a universidades, aerolíneas y empresas tecnológicas. Sus ataques causaron la muerte de 3 personas y dejaron heridas a otras 23. El FBI lo apodó una bomber por atacar a universidades, y aerolíneas, Durante 17 años, evitó ser capturado, hasta que en 1995 envió un manifiesto a los medios de comunicación en el que explicaba su rechazo a la tecnología y la industrialización.
Su hermano, David Kachensky, reconoció su estilo de escritura y lo denunció a las autoridades. Fue arrestado el 3 de abril de 1996 y condenado a 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pasó el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en Colorado, donde murió en 2023.